Región, puntualmente a San Francisco. Allí realizaron un cortometraje hablado en piamontés, una producción que fue distinguida en la ciudad de Córdoba y cuya producción se remonta a los primeros tiempos de la pandemia. Próximamente será también subtitulada al italiano, doblada al italiano. Para conocer un poco más en detalles, vamos a hablar con el realizador visual, Federico Gianotti, a quien ya estoy dándole la bienvenida. Federico, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Germán Giachero te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué se trata o por qué en todo caso surgió esta idea de realizar un cortometraje hablado en piamontés? Esta lengua que, por supuesto, tiene mucha presencia, ¿no?, en San Francisco y en el sudeste provincial. Claro, sí, 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 tal cual. Bueno, como ustedes saben, toda esa parte del este cordobés, el oeste santafesino, recibió muchísima inmigración europea a fines del siglo XVIII, principio del siglo XX, y sobre todo mucha inmigración de italianos de esta región de Italia, ¿no es cierto?, del noroeste italiano, de la zona del Piemonte, muy característica esa inmigración en toda la zona de lo que se conoce como Pampa Gringa. Yo mismo soy descendiente de inmigrantes piemonteses, tanto del lado de mi papá como de mi mamá. En un caso mi bisabuelo, en otro caso mi tatarabuelo. Yo mismo no hablo piemontés, pero hay palabras que se usan todo el tiempo desde que uno es chico, desde Ujú. magum, que significa como tristeza, a otras palabritas que van apareciendo y que uno va escuchando. Entonces, la comida también, la famosa bañacauda, digo, hay como mucha injerencia de lo piamontés en la zona de San Francisco. Y, y bueno, y el cortometraje surgió un poco durante la pandemia. Yo vivo en Córdoba, en este momento estoy en Córdoba, Ujú. pero nací en San Francisco. Al principio, antes de que se decrete el aislamiento, me fui a San Francisco y ahí me instalé en Plaza San Francisco, que ahora es un barrio de la ciudad de San Francisco, y al comienzo de la ciudad fue el origen mismo de donde se fundó la ciudad de San Francisco. Después Ujú. la ciudad se desarrolló por otro lado. Y entonces a ese lugar llegaron muchísimos inmigrantes piamonteses allá por fines del siglo XIX. Y bueno, ese tiempo que yo pasé ahí al principio de la pandemia me hizo un poco pensar qué habrán sentido, qué les habrá pasado por el cuerpo a esos primeros inmigrantes, hombres y mujeres que llegaban ahí sin saber hablar la lengua del lugar, que era el castellano, viniendo en una situación de muchísima fragilidad, porque llegaban a un país que Ujú. no conocían, en una tierra que no conocían, un paisaje que era completamente desconocido para ellos. Pensemos que su paisaje de origen es más montañoso, es otro estilo, y acá de repente se encontraban con esta llanura Inmensa. inabarcable, Ujú. con cielos inmensos. Bueno, hay como me interesaba trabajar como esa relación con el paisaje y de qué forma esa situación que ellos estaban, que yo me imagino de muchísima fragilidad, por todos estos elementos que digo, ¿no? El encuentro con el paisaje, una lengua desconocida, lo incierto de su futuro, los ponía en una situación de fragilidad. Entonces me interesó trabajar sobre eso, sobre la experiencia subjetiva del inmigrante al momento de llegar. Eso, eso fue lo que me motivó, y por proponerme a mí mismo ese juego de imaginarme qué le puede haber pasado a un inmigrante por el cuerpo, por la cabeza en cuanto a las preocupaciones, en qué pensaba, Ujú. me hizo empezar a escribir. El título es La continuidad de la gracia. La continuidad de la gracia viene Sí. mi interés por la situación del inmigrante y sobre todo por la relación entre la inmigración y el hoy. Pensemos que estos inmigrantes, bueno, ya no existen más en este momento, no quedan más. Como te digo, era mi bisabuelo, mi Ujú. tatarabuelo, pero sí están los descendientes. Entonces hace varios años que me interesa el tema. Y informándome, leyendo, chusmeando un poco, caí en un libro que se llama Los Raca de Puño y Letra, que es una familia de Rafaela que recopiló cartas escritas, intercambio epistolar entre los inmigrantes que estaban en Argentina, que habían llegado a Argentina, y los que quedaron en Italia. Y en ese intercambio
aparece esa frase en una carta donde cuentan justamente, usan esas palabras. Agradecemos por la continuidad de la gracia o algo por el estilo, pero la continuidad de la gracia estaba ahí. Y siempre me llamó muchísimo la atención esa asociación de palabras. Ujú. La continuidad de la gracia, o sea, que no se corte lo bueno que nos está pasando de alguna forma. Y al menos de esa forma lo interpreté yo. Claro. Y me llamó muchísimo la atención, me parece que es también una frase asociada a lo cristiano. Eh, Creo que en general los inmigrantes tenían una fe cristiana muy, muy arraigada, entonces me pareció que era como también dar un dato sobre en dónde depositaban su interés, sus pensamientos, ¿no? En esa situación de fragilidad creo que se aferraban también a la fe de una forma muy, muy fuerte. Por eso es la elección del nombre. También porque habla la continuidad como lo que va a venir, y me interesaba como tejer este vínculo entre este primer momento de la llegada de un miembro de una familia y la continuidad de esa familia a lo largo del tiempo. Por eso el corto también termina en castellano Ujú. con audio de la familia del protagonista. Bien, Federico, entonces también va a ser subtitulado al italiano, ¿es así? Sí, el corto viene de ganar una mención especial del jurado en el Festival Latinoamericano de Cortos Cortópolis, que se hace todos los años acá en la ciudad de Córdoba. Eh, y también quedó seleccionado en el Festival La Seno de Oro, que es un festival que sucede en el sur de Italia. Ahí se va a proyectar online y Ujú. también en proyecciones presenciales del 1 al 8 de diciembre. Así que sí, bueno, se va a ver en Italia también y ya se Ujú. están programando otras proyecciones acá en Argentina también. Muy bien, muy Estamos con interesante. ganas de mostrarlo. Bueno, me alegro mucho que así sea. Federico, gracias por este contacto.